Hola amigos, hoy les quiero compartir un tema candente que es el tema del colesterol. El colesterol es bueno, es absolutamente compatible no solo con la vida, sino esencial. Pero ¿por qué le tenemos tanto miedo? Tanto va dirigido a médicos, nutricionistas y por supuesto a la población general que ha sido imbuida por una falacia que es que puede ser malo. Hay una cosa muy importante para que nos quede claro. Sin colesterol, nuestras glándulas suprarrenales no funcionan y nosotros sin glándula suprarrenal no podríamos vivir, especialmente porque producen las hormonas del estrés, las hormonas sexuales y las hormonas del manejo de la presión arterial. Y los médicos sabemos que con insuficiencia de la glándula suprarrenal, las personas no pueden sobrevivir. Además, no podríamos tener hijos, porque nuestras glándulas, tanto testículos como ovarios, o sea, de la fertilidad, dependen en toda su producción de hormonas del colesterol. Es la madre de esas hormonas. Por lo tanto, imagínense qué esencial que es para la vida. Y otra de las cosas es que es el hacedor inicial de la vitamina D, que luego, por supuesto, se debe de activar por el sol, pero que también, al tener colesteroles muy bajos, esto es otra pequeña o gran complicación, depende desde el punto en que lo querramos ver. Y algo fundamental, cuando nosotros inhibimos la producción del colesterol por medio de las drogas que conocen todos ustedes, que son las estatinas, y que muchos de ustedes deben estar tomando si les interesa este tema, al mismo tiempo que se anula la producción del colesterol, también como la naturaleza es muy sabia y hace que se produzca algo esencial en nuestro cuerpo, que es la coenzima Q10, en relación paralela en una ruta bioquímica con la síntesis de colesterol. Los dos son esenciales para la vida. Si yo tomo estatina, estoy inhibiendo la producción de uno y de otro. ¿Y por qué es tan importante la coenzima Q10? Paso a contarles que la coenzima Q10 está especialmente ubicada adentro de todas nuestras mitocondrias, las usinas eléctricas y las proveedoras de energía de todas nuestras células. Además, el colesterol cuando está elevado puede ser un síntoma nada más de muchas patologías que nos avisará, entre otras cosas, que podemos tener hipotiroidismo o que podemos tener resistencia a la insulina o un proceso infeccioso, pero de verdad no es una enfermedad. Me adelanto a decir algo que luego repetiré, es que muchos pueden tener hipercolesterolemia familiar, es decir, un problema genético, pero eso no es sinónimo de que se tapen las arterias. Son dos problemas que los podemos desde ahora separar. Acá tenemos el lugar en donde la coenzima Q10 está actuando, que como lo ven en la parte entre la proteína número 1 o vagoncito número 1 de la cadena respiratoria, acá estamos adentro de una mitocondria, le sigue la Q o CoQ, allí está puesto. ¿Qué hace esta maravillosa enzima y también molécula que va a entrar y salir de nuestras mitocondrias? Va a trasladar los electrones a través de todas nuestras mitocondrias y a través de esta cadena respiratoria. Entonces, quiero hacer un énfasis. Sin coenzima Q10 nuestros músculos van a sufrir mucho. ¿Y quién es el músculo por excelencia que no para nunca? El corazón. Entonces, cuando queremos dar una droga que indirectamente va a terminar protegiendo al corazón, porque se dice que el colesterol puede llegar a dañar las coronarias, miren cómo a través de una droga estamos atentando contra una de las funciones esenciales, que es la producción de energía del mismo corazón. Y por supuesto, tenemos calambres porque el primer músculo que tiene mayor cantidad de mitocondrias es el corazón, y luego el músculo esquelético y por supuesto también el cerebro. Es aquí, hablando de todos estos temas, en donde quiero citar a Peter Gotcher y verdaderamente nos anuncia y nos denuncia
muchas de estas cosas que no se hablan y que nosotros, los médicos, muchas veces también nos olvidamos. Miren aquí, el colesterol total debe de ser para toda la población, según nos han enseñado, menor a 200 y el LDL menor de 100 miligramos por ciento para evitar el riesgo de infartos de miocardio. Pero por otro lado, el 50% de los infartos llegan a ese extremo con un colesterol normal e incluso les digo que bajo. Entonces, ¿cuál es el origen de esta tremenda patología que es verdad que es la primera causa de muerte por enfermedad en el mundo? El verdadero origen no es el colesterol que aumentó, sino muchas moléculas que van a estar circulando por nuestras arterias y que van a llevar a un proceso primero de oxidación y luego de inflamación con una producción final de una placa de aterosclerosis. Acá les pongo EIGIS, homocisteína, pero si bien estos son para estudios de cursos especiales, verdaderamente quiero que sepan que no es el colesterol per se el malo de la película. El colesterol es tan esencial para nuestro cuerpo que nos asegura la memoria. Miren, aquí hay un trabajo de investigación que les quiero mostrar, en donde una de las cosas más importantes es que el colesterol, formando parte de todas las membranas de nuestro cerebro, de todo nuestro cuerpo, asegura la fluidez de toda la conectividad cerebral y especialmente la estructura de los receptores a los neurotransmisores. Tenemos que pensar que sin colesterol hay una enfermedad que por suerte es extraña, es rara, pero no se produce el colesterol endógeno por la falla de una enzima, que es la 7-deshidrocolesterol reductasa. ¡Qué ironía! Si no tenemos colesterol, lo que va a ocurrir es el retraso mental severo, la microcefalia, la ambigüedad genital, la criptorquidia, que significa que los testículos, aparte de ser ambiguos, no pueden descender. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque no hay desarrollo cerebral, como les dije, esencial para todas nuestras, el desarrollo neuronal, y porque no hay desarrollo de las gónadas, porque son las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, salen del colesterol. Además, va a haber falta de mielina y una muy baja producción de ácidos biliares que también salen del colesterol. Esta patología, por supuesto más pediátrica, porque se observa ya desde el recién nacido, se trataría con el colesterol de la dieta. Por eso estoy diciendo que esto es poco conocido y evidentemente solo se habla de no comer colesterol o de bajar el colesterol como sea de la dieta y con estatinas, pero no de todo lo contrario. Acá tenemos a la Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1986, que para mí es toda una heroína por un lado, porque estuvo esperando ese premio Nobel más de 40 años, y fue la que descubrió el primer factor de crecimiento conocido del sistema nervioso. Nosotros cuando estudiamos medicina, yo ya soy bastante grandecita, pensábamos que las neuronas se reproducían hasta los 2 primeros años de vida, pero ella fue una de las que primera dijo, no, hay células madres en el cerebro que pueden desarrollarse y por lo tanto el cerebro hoy sabemos se puede reproducir hasta edades muy avanzadas. Muy bien. Acá hay un trabajo del año 2016 de una revista muy prestigiosa, Cell Metabolism, en donde el colesterol bajo, dice así, afecta el epigenoma del hipocampo. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros no tenemos colesterol, el medio ambiente de la parte de la memoria de nuestro cerebro, que es el hipocampo, va a envejecer. Porque lo que se descubrió y describen en este trabajo es que el colesterol se estaría relacionando con la expresión de genes de estos factores de crecimiento neuronales que van a desarrollar la multiplicación de neuronas en un área estudiada en ratones, que es el hipocampo, el área de la memoria. Y la reducción del colesterol de las membranas neuronales
produce una débil señal sináptica y altera la transcripción de los genes de este factor. Este factor se llama BDNF, que es el factor neuronal derivado del cerebro. Pero lo importante es que sin colesterol, entonces, nuestra memoria decrece. Aquí vieron que el colesterol en ratones envejecidos rescata la transcripción de este factor y por lo tanto mejora la cognición. La reducción del colesterol en el hipocampo podría ser por la dieta, podría ser por estrés oxidativo, que es lo que vamos a ver ahora, y fundamentalmente trasladándolo a lo que nos pasa a los seres humanos medicados con estatina por esa razón. El aumento de los niveles de colesterol en neuronas envejecidas in vitro, o sea, la célula en laboratorio, e in vivo en el ratón, restauró la expresión de este factor de crecimiento neuronal. No es poco decir que yo quiero tener colesterol y bueno y alto. Esto va a ser la moraleja de esta charla. Agregar colesterol al hipocampo de ratones viejos promueve cambios epigenéticos, que significan medioambientales. A los 30 minutos aumenta la transcripción de este factor de crecimiento con aumento de la activación sináptica, por aquello que les dije que mejora además toda la flexibilidad de las membranas y la función de los receptores de los neurotransmisores. Esto representa un enfoque terapéutico para revertir el deterioro cognitivo durante el envejecimiento. Vuelvo a repetir acá la cita que tenemos de la revista de Cell Metabolism. Conclusión, yo quiero colesterol para tener un cerebro muy activo y una memoria que sea totalmente cuidada, aunque tenga 90 años. Vamos a repasar un poquito de fisiología, porque muchos médicos que están tan apabullados de tanto trabajo y a veces consultas muy breves, no podemos recordar toda la vuelta que un paciente nos puede traer y vemos un laboratorio de un colesterol alto y no razonamos por qué está alto. Yo lo que quiero invitar es a razonar un colesterol alto y ver que no es necesaria la automática indicación de estatinas, sino que se puede razonar el por qué está alto y darle la oportunidad al paciente de que éste lo pueda modular, no solo bajar, sino que este sea algo completamente fisiológico, tanto con un colesterol que va subiendo o que va disminuyendo. Primero, nuestro colesterol se produce en el cuerpo, la biología lo necesita. Entonces, 75% del colesterol se produce endógenamente. ¿En dónde? En todos lados, pero especialmente en los órganos que lo necesitan. Les dije testículos, suprarrenales, ovario. El cerebro lo produce porque no puede el colesterol de la sangre atravesar bien la barrera hematoencefálica. También el intestino y fundamentalmente, como siempre, el gran laboratorio del hígado. Y además es el hígado el encargado de eliminar cuando produce sales biliares a partir del colesterol. Es decir, no tenemos colesterasa, no tenemos una enzima que lo degrada. Tenemos la producción de sales biliares que cada vez que comemos grasas se necesitan como un detergente. Entonces, la regulación endógena del colesterol es perfecta. Y hablo siempre de que la biología nos produce entonces nuestro colesterol. Y de la dieta solamente se evalúa que estamos comiendo un 25%. ¿Que hay hipercolesterolemia familiar? Por supuesto, que la podemos detectar, que son fallas genéticas de la enzima que está en la producción del colesterol y que normalmente debería de ser regulada por el mismo colesterol. Es decir, me sube el colesterol de la dieta o de la producción endógena y la enzima se detiene. Esta es la maravillosa orquesta de nuestra fisiología. También puede haber una genética de que el hígado no pueda captar bien a las células, a las lipoproteínas o al LDL. Puede ser y se acumula en sangre. Pero una cosa es que tengamos hipercolesterolemia familiar y otra es que se tapen las arterias. Acuérdense que son dos cosas diferentes. La expresión de la enzima
que produce el colesterol es muy modulada. Digamos que el médico tiene que regular y recordar la fisiología para ver que esta enzima, no importa cómo se llama, la pueden estudiar en los libros de bioquímica y fisiología, lo que es importante es que la insulina la estimula. Entonces, cada vez que nosotros comamos hidratos de carbono que estimulen la insulina, yo voy a tener en paralelo una estimulación de la producción de adentro, la endógena. No es que esté comiendo colesterol, es que como pan o como fideos o como azúcar y esa insulina va a estimular la producción de colesterol. Y todo lo contrario, si yo como proteínas y grasa en la alimentación low carb high fat, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hacer que la insulina esté baja y por lo tanto el colesterol no va a ser estimulado endógenamente. Además me tengo que fijar cómo está el cortisol de mi paciente, porque el cortisol, si está el paciente muy estresado, también va a tener un rebote en que la insulina suba. Esto también se estudia más en los cursos de preparación, pero lo que es importante es que el paciente debe de ser ayudado en el manejo del estrés para que, por varias razones, se va a enfermar si tiene cortisol alto, pero entre otras cosas sube el colesterol. Y fundamentalmente la hormona tiroidea. Es bien sabido que los hipotiroideos tienen colesteroles altos y todo lo contrario, los que tienen la tiroides alta, el hipertiroidismo, tiene colesterol bajo, porque está regulando, tanto para arriba como para abajo, la síntesis del colesterol. Y hay algo fundamental asociado a una alimentación low carb high fat, que es el ayuno. El ayuno, por supuesto, intermitente, personalizado, que hemos hablado en muchos colegas míos están explicando maravillosamente el tema del ayuno intermitente. ¿Qué es lo que pasa en el ayuno? Nosotros estimulamos una enzima maravillosa que se llama AMPK, y esa es una de las principales también en regular el colesterol. Como les decía, ¿cómo ayudo yo a mi paciente para que el colesterol se normalice si está alto y que tampoco hay que ver qué cifras son altas? Porque también hay algo que es muy dictatorial en las cifras que se han manejado hasta ahora. No sabemos por qué 200, 230, 240. Hace 35 años, un nivel de colesterol total de 240 era considerado normal para todo el mundo. Y hoy se habla de que es alto. Por eso quiero que veamos este cambio de paradigma. Si yo a mi paciente lo llevo hacia una alimentación baja en hidratos y alta en grasas, es decir, comer pescados, comer aves, comer huevos, vegetales y también frutas, pero con moderación, esto lo que va a hacer es que la insulina baje, pero las grasas le van a solicitar al hígado la producción de sales biliares para ser digeridas. Y es allí en donde nosotros aportamos el colesterol de la sangre al hígado y el hígado produce sales biliares y a mí me baja el colesterol de la sangre. Entonces, ¿crees que el colesterol es lo que te tapa las arterias? Vamos a ver que no es así. Esto sí tapa las arterias. El estrés a la cabeza, el estrés oxidativo, que no solamente es el estrés psicosomático, el sedentarismo, el tabaquismo, la insulinoresistencia, de la cual pueden acudir un video que yo ya hice de insulinoresistencia, tener el colesterol bajo HDL fundamentalmente, eso sí también va a colaborar, pero ¿por qué? Porque va a hacer que el colesterol esté oxidado, especialmente el LDL, el que le dicen malo, que no es malo, y que por lo tanto las deficiencias de vitaminas a la cabeza, la vitamina B, vitamina C, la gran antioxidante, es la que va a determinar que esa molécula que es totalmente necesaria por nuestro cuerpo se transforme en algo que puede llegar a adherirse, entre otras moléculas, a las arterias. Por supuesto, el sedentarismo a la cabeza está considerado. Acá estrés, tabaquismo y sedentarismo, que en esta cuarentena lamentablemente ha aumentado muchísimo, son de los principales.
En adición les digo que la falta de vitamina B6, B9 y B12, es decir, que no comamos vegetales crudos, porque las vitaminas B se absorben bien desde los vegetales, pero si se cocinan se inactivan, también nos van a producir una molécula muy aterosclerótica o aterogénica que se llama homocisteína, que en realidad no está relacionada con el colesterol y que tenemos que observarla y los médicos también medirla. Miren a lo que yo me estaba refiriendo antes cuando les decía que el colesterol es necesario y que las cifras de colesterol antes habían sido variadas. El colesterol total es tan irrelevante como medida que en el año 2007 la Sociedad Japonesa de Aterosclerosis dejó de usarla como referencia en sus pautas en cualquier trabajo relacionado con el diagnóstico y el tratamiento. Qué bárbaro, ¿no? Porque es la Sociedad de Aterosclerosis Japonesa y en realidad nosotros todavía le seguimos dando muchísima importancia diagnóstica y por lo tanto terapéutica en la aterosclerosis al colesterol. Y de esto ya estamos a 13 años. Miren acá trabajos de investigación de octubre del año 2018 que nos dicen que el LDL no causa enfermedad cardiovascular, y siendo una revisión exhaustiva de la literatura, la hipótesis del colesterol confirma que las revisiones, especialmente de estadísticas del tema del colesterol, estaban basadas en estadísticas engañosas, la exclusión de ensayos no exitosos y la omisión de numerosas observaciones contradictorias sobre estatinas y enfermedad cardiovascular. Se exponen las falacias de las hipótesis de los lípidos, que fue llamada el mayor engaño científico de este siglo, quizá de cualquier siglo, por el distinguido nutricionista George Mann, ex codirector del estudio Framingham. Esto los médicos lo conocen. De tal manera que es dilapidante hablar verdaderamente que el colesterol no es el responsable de la aterosclerosis, ni siquiera el LDL, mucho menos. Vamos a ratificar, la culpa no es del colesterol. Por ejemplo, la hipertensión y la nicotina, como habíamos dicho recién del tabaquismo, generan hipoxia de la vasa vasorum. Lo voy a traducir. ¿Qué significa esto? Que nuestras arterias, las grandes y las pequeñas, tienen una llegada de sangre y de oxígeno que se llama vasa vasorum, es decir, capilares, y es allí en donde toda la pared interna de nuestras arterias o células endoteliales les falla la llegada de oxígeno, comienza un proceso de inflamación local que a su vez abre las membranas y la unión entre estas células y permite la entrada a la pared de la arteria de microbios, del LDL porque está oxidado, si no, no, y de ácidos grasos que son fagocitados y transformados por el sistema inmunológico en células espumosas. Este trabajo es del año 2009. Yo quiero que vean que esto está documentado justamente para decir que estamos lejos de tratar bien la aterosclerosis. De hecho, sigue siendo la primera causa de muerte por algo, porque evidentemente no estamos dándole en la tecla. Esta LDL oxidada, es decir, me falta vitamina C y mi propio LDL, el que produzco mi cuerpo, se oxida. Además, se glicosila, que significa, conocido más por los diabéticos, que la hemoglobina glicosilada o cualquier proteína glicosilada, que significa que la glucosa se oxidó y por lo tanto pudo oxidar a las proteínas, son las verdaderas protagonistas de la aterosclerosis, in vivo e in vitro. Entonces, el estrés oxidativo sí es el que induce la senescencia de los capilares, o sea, del endotelio, y genera la aterosclerosis. Vuelvo a poner acá un trabajo que no es muy nuevo, porque es de 1999, del Diabetes Care. Vuelvo a repetir, no es el colesterol, es la oxidación. ¿Quién estaba faltando allí? Entre otros, la vitamina C, y es allí donde es muy sencillo. Nosotros preguntamos qué come el paciente y deducimos que si no hay entrada de jugo de limón o de morrones o de
kiwi o de alguna otra verdura y fruta que en su conjunto provean de vitamina C, entre otros antioxidantes, esto va a estar pasando. Acá tenemos más trabajos de investigación en donde se dice que la ausencia del efecto antioxidante de la vitamina E ocurre por la falta de la vitamina C y por lo tanto toda la transformación de las lipoproteínas, tanto LDL, VLDL y por supuesto también HDL, se van a oxidar. Esto es un trabajo para que quien esté interesado lo pueda profundizar. Nos dice así, la LDL oxidada altera su parte proteica, que es la ApoB100, y el ascorbato, o sea la vitamina C, vino a reducir la oxidación de esta apoproteína de la LDL y protege contra la enfermedad cardiovascular en humanos. Entonces, en una hipercolesterolemia familiar autosómica dominante, que es absolutamente genético y por eso vamos a respetar al paciente que asustado viene a decirnos que tiene una patología genética, lo que es importante que sepa es que aunque ese colesterol no disminuya, no es el responsable va a ser la carencia de antioxidantes, porque lo que importa es justamente que ese colesterol esté antioxidado. Acá también les dejo el trabajo de investigación de las mutaciones del receptor del LDL, pero que habla de la importancia verdadera de que se oxidó ese LDL, aunque estuviera aumentado por razones genéticas. Si no se oxida, no se pegará a las arterias, podrá seguir circulando y siendo proveedor de los órganos a los cuales ya les dije dependen del colesterol. Esta apoproteína que le pertenece, esta molécula es justamente la LDL, le pertenece, forma parte de la LDL, cambia su estructura y se transforma en algo extraño, o sea, se oxida, y al oxidarse, ¿saben quién la detecta como extraña? El sistema inmunológico. Y es allí en donde, primer paso se oxidó, segundo paso fue detectada como cuerpo extraño, por lo tanto, pasa a formar parte de un proceso inflamatorio, y esa es la aterosclerosis. Por eso es que además no es captada por el receptor, no es reconocida y se va acumulando en la sangre. Si el paciente sigue con carencia de antioxidantes, esa acumulación del LDL en la sangre, que no es reconocida como propia, sigue produciendo efectos inflamatorios en las arterias. Acá tienen el trabajo de enero de 1996 de una revista rusa. Como verán, casi siempre en el lado oriental están más adelantados en estos temas que nosotros, por eso acabo de nombrar la Sociedad Japonesa de Aterosclerosis. Este es un dibujo nada más para mostrar cómo la vitamina E, que tiene que estar metida en todas nuestras membranas plasmáticas, este es el dibujo de la vitamina E, y que también forma parte de esa LDL, tiene que estar todo el tiempo auxiliada, esta es una abreviatura del ácido ascórbico, tiene que estar auxiliada para ser antioxidada a este nivel por la vitamina C. Digamos que la E y la C siempre tienen que ir en una situación simbiótica porque una salva a la otra. Obviamente motivo de profundización de los cursos, pero verdaderamente esto es lo que debe de pasar. A nivel de la microvasculatura, esto es esencial. Entonces, las bases de la aterosclerosis van a ser, en primer término, la deficiencia de una vitamina C, con estrés oxidativo y un montón de consecuencias de esta carencia que sí me van a llevar, entre ellos la LDL oxidada, por lo cual ya expliqué, una de las moléculas que van a hacer ese proceso inflamatorio, y no la única, por cierto. Porque ahí tenemos las otras, que los médicos tienen que abrir los ojos y medir la homocisteína, la lipoproteína A. No es motivo de esta charla, aclararlo, pero es una LDL que también es genética. Por supuesto, los triglicéridos, que nos esforzaremos en normalizar.
el ADMA, hay que averiguar qué es, pero son moléculas que no tienen nada que ver con el colesterol, pero que sí en otras partes del mundo, como en Japón y en Estados Unidos también, en la clínica de Cleveland, por ejemplo, se estudian. El TIMAO, la manifestación de una disbiosis intestinal, que es una inflamación a nivel intestinal, como dije antes. Estas inflamaciones intestinales hacen que gérmenes y el aparato inmunológico también activado circulen por nuestro aparato cardiovascular, y este también lesionado haga que haya una inflamación. Entonces está en relación inflamación intestinal, inflamación endotelial. Falta de vitamina C y metales pesados. Desde ya que la contaminación ambiental de todos los metales pesados, que son uno de los que más entran por el tabaquismo, entre otras cosas, son hacedores de oxidación y por lo tanto de aterosclerosis. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya se los estuve contando, pero vamos a insistir. Las directrices de la Sociedad Japonesa de Aterosclerosis para la prevención de enfermedades cardiovasculares y ateroscleróticas del año 2017, y acá les presento al presidente de esta sociedad. Esto, como verán, es un journal de una revista de aterosclerosis del 1 de septiembre del 2018, nos dice que los antioxidantes naturales reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular en individuos con hipercolesterolemia. Volvemos a insistir, ¿tenés una hipercolesterolemia familiar? ¿La tenés porque te estresaste, porque estabas hipotiroideo? Pues no tenemos que ir corriendo a bajar el colesterol con estatinas. Tenemos que primero antioxidarlo y luego lo podemos modular. Otro gran cambio de paradigma, las grasas saturadas, en especial el aceite de coco, pero también la manteca ghee, que es rico en grasas saturadas. Estos ácidos grasos que más aumentan el colesterol, HDL, miren cómo 0,38 miligramos por decilitro por cada 1% de incremento incrementan el HDL, perdón, de las grasas saturadas, que incrementan el valor calórico de todo lo que como. En definitiva, hay efectos mayores por el aceite de coco porque tiene un ácido que es el ácido láurico, que tiene mayor pegada en este aumento del HDL. También está seguido muy de cerca por los ácidos grasos monoinsaturados. A la cabeza, la dieta mediterránea con el aceite de oliva. Entonces acá tenemos en la figura coco más oliva, vamos muy bien, y acá tienen el trabajo del año 2003 en relación a tener un HDL alto. O sea, desde el punto de vista nutricional, no es lo único que hay que hacer para tener este alto. El ejercicio es fundamental para ello. Miren cómo. Me baja todas las lipoproteínas, las VLDL, que son las que tienen más triglicéridos, los triglicéridos mismos. Me bajan la insulina, que dijimos que era la principal hormona que estimula la producción de colesterol, aumentan los receptores, que son los que van a captar, los ApoB100, que van a captar a la LDL, y aumentan al HDL. Como verán, en ningún momento digo bueno y malo, porque siempre son buenos, los colesteroles siempre son buenos. En cursos luego aclararemos algunas que en las lipoproteínas se pueden ya denominar proinflamatorias, pero lo básico de todo esto es darle a la población la tranquilidad de que lo importante es la oxidación o no oxidación del colesterol en primer término, y la presencia de otras moléculas que en general no se conocen. Bueno, esto es un poco las ganas de mostrar a un paciente de 62 años que con ejercicio y buena alimentación cómo se puede estar así de joven y con fuerza muscular, y por lo tanto decir que el ejercicio va a ser fundamental en metaanálisis, que significan grandes uniones de muchos trabajos de investigación, por eso se llaman metaanálisis. Se evaluó el ejercicio aeróbico sobre el HDL y se vio que este aumentó 3,7 miligramos por ciento. Aquí está la cita para quien la quiera ver. El tratamiento entonces no va a ser la estatina en forma mecánica, en forma protocolar. Todo lo contrario, va a ser ver
cómo está nuestro paciente en el área de sus hormonas, cómo es su alimentación, regular la insulina, el glucagón, que es la contracara de la insulina, el cortisol, su estrés, cómo está la tiroides, y por supuesto aumentar las grasas de su alimentación para que produzca sales biliares y disminuir los hidratos. Luego, y de entrada, siempre la presencia de los antioxidantes. La vitamina C a la cabeza, pero no es el único. El omega 3, que es uno de los principales también colaboradores en subir el HDL, y la base de esto, que es una vida activa, que es el ejercicio. Les quiero mostrar aquí, por ejemplo, mi colesterol de octubre del año pasado. Ahora, en este momento incluso lo tengo más alto, pero como verán, arriba en violeta tenemos 230 del colesterol total, cuando todo el mundo dice que tiene que ser 200, el LDL 136, cuando los laboratorios dicen 130, los triglicéridos en 62, y el HDL en 72, ¿sí? Este era el mío. Y les quiero presentar nada más que el caso de una paciente en donde me vino a mí con estatinas, el colesterol total era de 166, y yo le saco las estatinas para dar la oportunidad por un tiempo en donde ella pudiera evaluar cómo podía justamente manipular este colesterol. Y sin estatinas me voy a dedicar nada más que al colesterol total, y sin omega 3 llegamos a un colesterol de 213. Luego le agregué el omega 3 y la dieta low carb y quedó con un colesterol de 208. Pero quiero que vean además lo que la medicina convencional nos enseña. El HDL tiene que estar alto. Bueno, las estatinas se lo bajaban a lo más bajo que figura acá. Entonces, no es muy amigable el tema de que me baje el HDL. Luego, al quitarle las estatinas, subió a 66, como es lógico. Y luego, cuando se le instauró la dieta low carb y el omega 3, fue donde lo tuvo más alto. Por otro lado, el LDL siguió la curva del colesterol total, LDL 96, luego cuando se le quitaron las estatinas subió, por lógica, y cuando se le puso omega 3 e hizo dieta low carb high fat, quedó prácticamente en el mismo nivel. Pero miren cómo bajó el total, es decir, esta persona bajó su colesterol total, porque además lo necesitó debido a la producción de sales biliares. Y los triglicéridos, con este tratamiento, los más bajos de todos fueron cuando instauró el tratamiento de la dieta más el omega 3. O sea que en este caso, justamente la colocación de las estatinas nos pueden haber llevado a una cosa en contra, que era bajar el HDL, por un lado, que es lo que se conoce en la medicina convencional como protector, vuelvo a repetir que para mí protector es todo, y por supuesto que los triglicéridos no estuvieran dentro de lo normal, pero con un tratamiento comiendo grasas, quiero que quede claro que esto es comiendo grasas, los triglicéridos estaban más bajos que nunca. Y ahora les quiero contar otro caso que me llamó mucho la atención, que llegó hace muy poquito, una paciente con una cinecoronariografía que tenía una obstrucción de coronarias y que por lo tanto la paciente tenía ya un colesterol propio de 164, sin estatinas. Quiero destacar este dato, hiper bajo, pero igual, por protocolo o no, pero esta persona me trajo todos los laboratorios, le habían instaurado por su diagnóstico estatinas y se había llegado a un colesterol de 110. Esto obviamente atenta con todo lo que acabo de contar contra el cerebro, contra el corazón, contra los músculos, contra las gónadas. Obviamente el HDL de 62 se había bajado a 44, el LDL de 90 a 47, aquí no hay LDL ni para producir la memoria del hipocampo, como lo que dijimos antes, la testosterona estaba paupérrima, que obviamente depende del colesterol, la DEA es una precursora de la testosterona, especialmente en la suprarrenal, estaba muy baja, y miren la vitamina D qué baja que estaba. Quiero hacer hincapié, este caso lo vi hace poco tiempo, y la explicación por lo cual le habían dado estatinas era porque tenía la obstrucción coronaria. Yo lo único que quiero es dejar el mensaje que verdaderamente el colesterol es necesario para la vida, por eso está puesto por la naturaleza, y que le podemos dar a los pacientes la opción
de que pueden modular su colesterol y que el paciente pueda preguntarle al médico si no tiene que empezar directamente con estatinas, sino con antioxidantes, como lo dice la Sociedad Japonesa de Aterosclerosis. Espero que con esto les dejo este mensaje. Sé el capitán de tu barca y lleva el timón de tu vida. Eso lo ha dicho Mandela. Yo le agrego, y de tu salud. Empodérate, conoce mucho de fisiología, que para eso está sirviendo toda esta cuarentena que nos hace conectar, y por lo tanto puedes en gran parte colaborar en forma directa con tu salud. Todo esto va a ayudar a un gran cambio de paradigma. Los invito a quien quiera profundizar en estos temas, a los médicos, veterinarios, bioquímicos, farmacéuticos y odontólogos, a los cursos de medicina ortomolecular. Los espero y les recomiendo que hablen con sus médicos cada vez que les indiquen una estatina. Que sigan bien.